Empecemos hagámoslo alfabéticamente. Nicolás Corredor, ¿querés contarnos un poquito de vos y qué estás haciendo hoy en día? Sí, claro, por supuesto. Bueno, pues para los que no me conocen, mi nombre es Nicolás Corredor, vivo en Bogotá, tengo 30 años. Reciente, pues ya estoy muy dedicado, digamos, a dos emprendimientos propios con un par de socios. Llevo 4 años, digamos, en esta trayectoria de crear empresa y tratar de mantenerla. Esto digamos que por dos líneas. Una es por todo el tema de mercado digital. Tenemos una agencia de inbound marketing con un socio en el cual prestamos asesorías y servicios a pymes enfocados en generar nuevos clientes por medios digitales. De igual manera, pues gestionamos muchos e-commerce y esa es como la línea grande de esa agencia. Recientemente nos hemos topado con mucha gestión de proyectos de gente que está lanzando nuevas iniciativas, que nos ha parecido muy chévere por nuestro background en consultoría gerencial. Y adicional a eso, tenemos un espacio de coworking en Chapinero, en Bogotá, donde recibimos a diferentes emprendedores y los apoyamos en estructurar, digamos que el negocio y ayudarlos a crecer un poco. Entonces, tenemos un espacio de un poco más de 20, 25 personas, donde tenemos 6 empresas actualmente y donde pues trabajamos también en nuestra oficina, pero también tenemos una comunidad donde nos apoyamos y nos vamos relacionando. Eso es básicamente lo que hago hoy. Excelente, Nicolás. Mil gracias. Y Alfonso, te escuchamos. Chévere, ¿qué tal? Un gusto con todos. Eh, bueno, yo estoy más metido en el tema tecnológico, 100% en la industria tecnológica y en una subindustria que es el tema de la seguridad informática. Mi startup actual se llama Cryptos, es una startup bastante nueva, no tiene más de bueno, estamos cumpliendo 7 meses. La creamos en marzo, abril de este año más o menos. Afortunadamente en este trayecto fuimos la primera startup de Latinoamérica en ser invertida por el banco de Barclays, que es un banco bastante grande en Inglaterra. Eh, Fuimos seleccionados por esta aceleradora muy famosa que es Techstars, que es la segunda, compite mucho con Y Combinator, y estuve viviendo en Israel un par de meses ahí, trabajando con mucha gente muy chévere de Israel, de Estados Unidos, de Europa, en temas técnicos, de marketing, financieros, levantamientos de fondo. Hicimos una ronda inicial, una pre-seed, ahorita estoy operando un poco, yo soy más a cargo de la parte técnica y tecnológica de criptos. Lo que hacemos básicamente es algo súper sencillito. Antes de esta startup teníamos otra startup y otra empresa de consultoría en temas de seguridad informática. Lo que hacíamos era ayudar a las empresas con algunos temas para mejorar temas de seguridad y toda esta cuestión. Y a las empresas nos dimos cuenta que uno de los dolores más fuertes era que no sabían clasificar su información y era chistoso porque son empresas grandes que compran un montón de tecnología en temas de seguridad y toda la cuestión para asegurar la información, pero ellos no saben realmente qué tipo de información tienen sus usuarios o sus empleados. Entonces nosotros diseñamos un software con inteligencia artificial que lo que hace es ingresar a todos los documentos de todas las computadoras de los colaboradores de una empresa, entender el contenido y el contexto de cada archivo y documento. Y cuando digo entender, es entender el nivel de confidencialidad de este documento. Si es que un documento es más confidencial que otro, si es de información pública, restringida, de uso interno. Entonces el algoritmo va entendiendo eso y de esa manera vamos clasificando la información y la vamos etiquetando. Entonces, gracias a este piloto que hicimos inicialmente, nos pudimos apadrinar, entre comillas, en este programa de aceleración, inversionistas, etcétera, etcétera, y hoy estamos ya en la parte de ejecución. Entonces, básicamente es eso. Tengo 26 años, soy ecuatoriano, no acabé la universidad, soy peleado con la academia. Y eso básicamente, mi otro socio es mi primo, hemos trabajado juntos un par de años, ya más casi de 8, casi 10 años juntos. Y es nuestra segunda empresa con él también, él es más a cargo de la parte comercial. Perfecto, excelente, Alfonso, colega. Yo tampoco terminé la universidad, así que high five virtual. Eh, buenísimo, buenísimo que cuenten un poco esto de los rubros también en lo que están, porque seguramente va a ser parte de la charla de hoy. Digamos, el disparador de este panel, la razón por la que me pareció interesante conversar con ustedes, igual con Álvaro, justo el caso de Álvaro tal vez yo es el que tengo más cercano, así que tal vez puedo comentar un poco también de lo que creo que le ha pasado a él, es esto de que en América Latina es tan frecuente, ¿no? De si debemos quedarnos en la ciudad en la que estamos, en el ecosistema que estamos, o debemos salir para crecer, para emprender, para potenciar nuestro emprendimiento, nuestra carrera, etcétera. Bueno, personalmente lo he hecho y
sé que, bueno, Alfonso, tal vez te veremos que podemos comenzar con vos, Alfonso, de hecho ahora te cedo el micrófono un segundo. Fuiste a Israel, ¿no? Recién lo estabas comentando, a hacer el programa de Techstars, que es un programa súper famoso para los que no están en el mundo tal vez del emprendimiento tecnológico, súper famoso. De hecho, Alexia y Julieta y Matías, que están haciendo el curso de la ENA ahora mismo, creo que esta semana tienen a Matías Rivera como orador, que fue orador en el pasado, y su emprendimiento acaba de ser aceptado en Techstars Miami. Así que sepan que es un programa muy universal. Y lo mismo, Nicolás, cuando hablé, la última vez que hablamos con Nicolás, me estaba contando que además de sus emprendimientos, todo, estabas evaluando si tal vez tal vez podrías ir en Colombia, pero estabas evaluando ir para Estados Unidos, tal vez hacer algún estudio, potenciarte profesionalmente desde ese lado también. Entonces, esa es un poco la idea de esta charla, ¿sí? De conviene, no conviene, qué nos espera. Así que te cedo primero a vos, Alfonso, ya que empezamos con Nicolás. Primero, contanos vos, Alfonso, ¿por qué fuiste a Israel? ¿Cuál era la motivación, digamos, cuál era el sentido de ir allá a ese programa y por qué Israel específicamente? A ver, en mi caso personal, anteriormente yo ya había hecho otra startup, había levantado capital, nuestro socio vivía en Estados Unidos, antes de eso dirigía una aceleradora de startups, estaba muy metido en la onda tecnológica y toda la cuestión, y si algo tenía clarísimo es que si tú quieres ser una empresa de impacto global, escalable, que sea rentable y que sea con un enfoque literalmente mundial, no, uno no puede ser tan ingenuo de decir voy a desarrollar el proyecto desde Ecuador o desde Quito, porque realmente no pasa eso mucho. O sea, realmente las empresas que llegan a ese nivel se lo están lanzando en Nueva York, en Londres, en Tel Aviv, en lugares o en hubs donde realmente están pasando las cosas de una manera bastante rápida y bastante grande. Entonces, lo primero que decidimos hacer es, ok, ¿cuál es el hub de seguridad informática más famoso, más desarrollado a nivel mundial? Era Israel, es el número uno hoy por hoy. Y luego dijimos, ok, ¿qué aceleradora de startups es una de las más fuertes? Eh, es Techstars. Entonces, Techstars tiene un programa especializado con Barclays para startups en temas de cybersecurity dentro de Tel Aviv. Entonces, fue súper enfocado el tema. Nosotros lo que queríamos hacer era como un upgrade, eh, tanto mental y personal como cofundadores, en el sentido de estar trabajando ya en un ecosistema mucho más desarrollado con inversionistas, con emprendedores que hayan hecho exits y todo el tema. Y aparte, por el otro lado, yo sabía que si desarrollaba un producto en Israel, se lo podía vender en cualquier parte del mundo, porque que me lo aprueben allá, allá se han desarrollado las empresas de cybersecurity más famosas a nivel mundial. Entonces, para mí, desarrollar algo allá y tener un feedback positivo de gente que tiene mucha experiencia en esta industria, me demuestra que si mañana voy a Estados Unidos o a cualquier otra parte, realmente iba a poder tener un buen acercamiento y un primer buen inicio. Entonces fue esa iniciativa de tener ese upgrade como persona, ¿no? O sea, de ya ir a trabajar con gente mucho más profesional, con mucha más trayectoria. Y realmente pasó eso, o sea, conocimos muy buenos inversionistas, estamos trabajando con muy buenos advisors, toda la experiencia que tuvimos fue 360 grados de cambio en todo lo que pensábamos en general en el equipo, en muchas cosas en ese sentido. Entonces, esa fue la principal motivación por la cual salimos de acá. Y que también, si bueno, luego quieren discutir un poco más, hay casos muy exitosos acá en Latinoamérica. Por ejemplo, en Colombia ya tienen Rappi, tienen algunas plataformas, tienen Te Paga, o sea, cosas que también pasan en Estados Unidos, ya estamos viendo en Latinoamérica. Pero si algo yo noté que pasaba en todos los founders de todas esas startups, si ustedes van a Argentina en los cuatro unicornios, si algo tienen en similitud, es que absolutamente todos los cofundadores estuvieron en algún momento, en algún tiempo, estudiando o trabajando en esos ecosistemas de innovación global. O sea, muy pocos de ellos han dicho, ok, voy a lanzar esto en Bogotá y se quedaron ahí. O sea, ellos están con inversionistas de Silicon Valley, ingresaron a programas de aceleración muy famosos en Estados Unidos, estudiaron en una de las mejores universidades de Estados Unidos. Entonces, realmente el network y el improve que te van a dar es ese ecosistema o ese hub. Después tú puedes implementar tu modelo de negocio para Latinoamérica, lo que sea, pero realmente el trabajar con ellos y hacerlo allá es lo que yo aprendí que hay que hacerlo. Entonces, esa similitud encontré mucho en estas startups exitosas que están creciendo mucho en Latinoamérica. Muchos de los founders hicieron eso. Entonces, esa Claro. fue la principal Excelente. O motivación. sea, la idea de que hay ecosistemas que son más propicios para ciertas cosas y no es un escenario parejo en el mundo, es algo que tenemos que aceptar. Hay cosas que pasan más y mejor en ciertos lugares que otros, y si uno quiere ser parte de esa ola, tiene que estar donde están las olas, digamos, ¿no? Buenísimo, Alfonso. Y lo interesante, Nico, de tu situación es que, además de que estás emprendiendo, estás en la etapa un paso diferente tal vez al de Alfonso, que Alfonso acaba de volver. Vos estás pensando en tal vez ir. ¿Es así? Estás pensando, estás evaluando qué deberías hacer si es que deberías ir afuera, ya siendo un emprendedor, que ya está haciendo sus cosas. Entonces,
sería interesante que nos cuentes un poco de cuál es tu proceso actual digamos, cómo estás evaluando tus opciones, ¿sí? No es que ya te completiste a uno, sino que estás barajando diferentes alternativas. Y antes de darte el micrófono, sepan todos, cuando termine de hablar Nico, lo que sea, levanten la mano si quieren preguntar, tienen el chat, ¿sí? Yo hago acá un poco las introducciones, pero pregunten lo que necesiten. Así que, Nico, te escuchamos. Gracias, Carlos. Pues sí, lo mío es un poco particular, porque al final lo mío reúne pues dos cosas, un tema, digamos, de deseo, como de seguir como creando empresas, pero también un tema personal, pues en temas de hacer un MBA, de capacitarme más, de seguir aprendiendo, y también un tema de networking, que también es mucho lo que hablaba Alfonso, que al final uno, digamos, en el exterior y en, digamos, que mecas del emprendimiento, por llamarlo de alguna manera, pues uno está expuesto, digamos, un mejor ecosistema que está mucho más estructurado, donde puede llegar a ser fácil, pues uno empaparse como de esa innovación o de ese deseo como por encontrar soluciones a problemas que de pronto uno acá no está tan expuesto. Yo llevo, digamos, 4 años como con las mismas dos empresas y pues también, digamos, a pesar de que nos ha ido bien, no estamos en un tema como de globalización, o sea, no tenemos un tema, digamos, de software, sino algo más de servicios que no nos centra, digamos, solo a trabajar en Colombia, ya tenemos clientes en Panamá y Estados Unidos, pero pues de alguna manera sí nos cierra un poco. Entonces también es una especie como de respiro, de ver qué podemos, digamos, yo como representante, digamos, de mi grupo, pues ir a tantear nuevas ideas, ir a conocer nuevos ecosistemas, nuevos emprendedores, ver también, digamos, la evaluación de fondos. Nosotros creemos que pues hay como una falencia de capital en Colombia, pese a que ya hay bastante, porque pues ya, digamos, Alfonso mencionaba varios emprendimientos exitosos acá, como Rappi, pues Ogarú, como varios de esos que ya están súper grandes. Nosotros sentimos que todavía el inversionista en Colombia invierte no en el seed stage, sino ya más adelante como para el crecimiento de verdad. Entonces, ese primer eslabón para ese crecimiento realmente le toca al emprendedor con Friends and Family and Fools, como dice el dicho. Entonces creemos que si uno logra también unas buenas conexiones en el exterior, puede, digamos, empezar a formar una especie de fondo que se especialice en esa misma industria en Colombia y ya con los casos de éxito, pues que ya están en Rockstar, que han llegado a $1 billón de valoración, pues digamos que la región se está acercando cada vez más. Entonces es un buen momento, creemos nosotros, como para acercarnos y empezar a hacer un puente entre los diferentes ecosistemas y ver cómo podemos también levantar un poco el emprendimiento acá en Colombia. Entonces, al final es un tema pues, de capacitación, digamos, de crecer como a nivel como personal, laboral, un tema de networking y pues también un tema de pasión por ir a viajar y pues conocer más gente y estar afuera, pues enfocado en diferentes cosas. Nico, una cosa que mencionaste que es súper interesante es esto esto del networking, obviamente, de todo lo que mencionaste, es algo que a mí me capta mucho, me atrae mucho, y es parte de la idea de la ENA, y es parte de lo que estamos viendo ahora. Acá estoy viendo, digamos, están un montón están todos en ciudades diferentes, creo que solo uno o dos estamos acá en la misma ciudad de Buenos Aires, pero el resto son todas ciudades diferentes, y es un poco esta idea de que todavía en América Latina, creo que es muy cierto lo que decís, Nicolás, pero todavía en América Latina se ignora el valor de crear redes internacionales. Se piensa que si no está en mi barrio o no va a ser alguien con quien me puedo tomar un café, como que la relación no tiene valor y se pierde tanta, tal vez como decía Alfonso también, cursás con alguien en la universidad, no sé, vas a estudiar afuera y por más que con esa persona no tomes un café de nuevo, esta persona es una fuente de información permanente en tu vida. Es una persona, es un contacto. De hecho, entre nosotros mismos hemos hablado muchas veces. Nico habló el otro día con una participante de la ENA que está en Singapur y Alfonso y yo hicimos un contacto con gente de Ecuador y no nos hemos conocido en persona nunca. Y el punto es, esto todavía es naciente en América Latina. Así que me parece muy bueno escuchar que cuando uno puede ir a armar redes internacionales viajando, excelente. Pero el concepto va más allá de si uno va a una ciudad, y de hecho no es que tu red se va a limitar solamente a la ciudad a la que vayas, seguramente, sino que vos vas a intentar después hacer redes con gente de ciudades que tal vez no pudiste ir, pero también eran interesantes. Lo que sería interesante, Nico, que nos cuentes, ya que estamos en eso, es cómo es tu proceso de selección. O sea, tenés
está claro los objetivos, digamos, pero el abanico de opciones es enorme, de ciudades a las que podrías ir a donde armar redes y educarte. Entonces, ¿cómo estás eligiendo o filtrando, ¿no?, las opciones que tenés? Listo, sí, no, de acuerdo. Pues opciones hay muchas. Yo estoy buscando cómo pues atacar varias cosas. Uno, pues estoy aplicando, digamos, a un MBA como programa base. Sin embargo, estoy evaluando universidades que tienen pues, lo que llaman dual degrees, y es que uno puede hacer una segunda maestría en 6 meses o pues, menos de un año. Entonces, eso es como un punto, digamos, que me parece importante, porque, digamos, mi experiencia en consultoría gerencial y como ingeniero industrial, pues de alguna manera, el MBA, pues sí me genera valor, pero pues es como la misma línea de lo que he venido pues estudiando y aplicando mucho. Entonces siempre quiero darle como una especialización, digamos, a la maestría para poder aprender algo completamente nuevo. ¿Sí? El segundo tema es un poco como globalización. Entonces ahí entran dos cosas. Uno, pues no es que sea el número de nacionalidades en el programa, pero pues sí que vaya gente de todo el mundo. Y dos, los diferentes campus que manejan para poder tener experiencia, digamos, en diferentes países. Y pues tres, es un poco ya el tema de duración y pues costo, digamos, o sea, relación costo-beneficio. ¿Sí? Son como las tres variables. Y realmente las que más me pesan un poco son como la especialización y pues el tema de globalización. O sea, yo desde chiquito, pues afortunadamente, gracias a mis papás, he viajado mucho y he venido teniendo como relaciones en diferentes países. Tengo pues gente en muchos países y eso me encanta y lo quiero fortalecer y seguir fomentándolo. Entonces siento que estar en un programa donde haya gente de todas las nacionalidades no solo me va a ayudar también pues, a seguir abriendo, digamos, mi horizonte, mi perspectiva, a, digamos, pensar de nuevas maneras y pues el vivir en diferentes ciudades, pues también me parece muy chévere. So, ahorita, digamos, el programa que estoy como hablando más cercano es uno de un business school que se llama Hall. Ellos tienen 6 sedes en el mundo, entonces tienen sedes en Boston, en San Francisco, en Nueva York, en Dubái, me falta una, y en Shanghai. Entonces, donde puedo, digamos, asistir a 3 o 4 ciudades en esos 18 meses de programa, pues me parece genial, parece sensacional y creo que es una de las razones por las cuales ya estoy como muy avanzado en ese tema, frente a otras que he visto que pues tienen también la especialización, pero generalmente tienen una, máximo 2 ciudades. Entonces, estoy como más inclinado por ese tema como global de vivir en varias ciudades. Bien, excelente. Pregunta para Alfonso. Y de vuelta, si alguien tiene alguno que preguntar, levanta la mano más. Mencionaste, Alfonso, la diferencia que hay entre, bueno, América Latina, Quito, que es una ciudad grande, la que más conoces, me imagino, pero probablemente aplica a toda América Latina. La diferencia entre América Latina e Israel, ¿no? Israel, que para los que no saben se la conoce como la Startup Nation, hoy en día es tal vez uno de los 3, 4 lugares más innovadores del mundo, junto a, yo suelo decir que para mí son 5, para mí son Silicon Valley, Israel, China, Singapur y Estonia. Esos son para mí los 5 más diferentes. Y lo que sería interesante, ya que estuviste tanto tiempo ahí, Alfonso, es ¿qué es lo que es diferente? O sea, ¿qué es lo que hacen diferente y que no hacemos en América Latina o que no tenemos en América Latina, que permite que Israel tenga esta ventaja? O sea, son muchos factores, la verdad. Te diría que una que es la más importante es que la gente ahí es muy... Ellos tienen una palabra que se llama chutzpah en hebreo, que si no tiene una traducción en español, pero básicamente es agallas, es osadía, es coraje. Y básicamente ahí todos nacen con esa visión de ser globales. Entonces, cuando tú hablas con cualquier emprendedor, te dice, estoy haciendo este producto para venderle al mundo. Y Israel es un país muy pequeño, recuerden que tiene menos de 9 millones de habitantes, 8 millones de habitantes. Geográficamente es súper enano. Entonces, ningún emprendedor desarrolla algo para Israel. Ellos pasan 3 meses ahí, levantan capital y inmediatamente viajan a Europa, Estados Unidos o Asia. Entonces, sus condiciones les obligan para salir justamente y desarrollar tecnología. Entonces, ese es un factor muy importante. Dos, que ellos son muy conocidos por el tema de la milicia.
tú ahí tienes 17, 18 años y obligatoriamente tienes que hacer 3 años de milicia ahí en Israel. Eso les ayuda a ellos a desarrollar skills de liderazgo, aversión al riesgo, que son muy relacionadas al tema de emprendimiento. Entonces, es una experiencia que ellos rescatan mucho, valoran mucho y es otra de las facultades. Te digo que es gente muy loca, cuando digo gente loca es gente creativa y gente muy distinta, muy diferente. O sea, tú vas a Israel y vas a encontrar cosas súper distintas desde temas de diseño, cómo ellos piensan. Allá la gente recién empieza a estudiar la universidad a los 25 o 26 años más o menos, recién se están graduando a los 30, porque hacen 3, 4 años de milicia. Luego, no es obligatorio, pero todos cogen un año de mochileros y se van por alguna parte. Lo hacen antes de decidir qué carrera estudiar, entonces tienen una manera de pensar súper diferente. Y lo otro es que aplican muy bien el tema de dar para recibir. Y eso es algo que en Latinoamérica no nos pasa. Por ejemplo, una anécdota breve, los inversionistas que yo tengo ahorita dentro de mi startup, para yo poder tenerles a ellos, han sido personas con las que he tenido que intimar, que me conozcan durante 4 años, salir a almorzar, cenar, conocer a su familia, que tengan confianza en mí, ganarme esos contactos. O sea, para tú poder llegar acá en Latinoamérica, creo en cualquier país, a una persona que tenga los recursos para invertir en tu startup, o tú tienes que ser de una familia que de alguna manera provenga de ese círculo, o de alguna manera tú tienes que ganarte los contactos por otro lado. A mí me ha tocado la segunda, entonces me ha tocado armar mi propia red de contactos en ese sentido. Y lo que me di cuenta es que, claro, en Latinoamérica es todo muy restringido, tú no puedes acceder a esa persona. En Israel, en Estados Unidos y en Europa en general, te puedes sentar al lado de uno de los hombres más ricos de ese país, que él se toma al lado una Coca-Cola contigo, le comentas de tu proyecto, él te va a dar algún consejo, alguna sugerencia, puede ser una reunión, te puede dar una oportunidad. Entonces, esa apertura que hay te diría, temas, ¿qué puede ser? O sea, entre esas diferencias entre gente con mucho poder, con capital y todo el tema, es gente muy accesible y acá en Latinoamérica eso no pasa. O sea, que tú puedas tener entrada con esa gente es muy complicado, tienes que entrar por sugerencia por algún lado. Allá no, entonces allá un emprendedor, imagínate, hace algo chévere, lo presentan a ellos, recibe capital y todo es mucho más fácil y mucho más rápido. La parte de la milicia me explicaban que eso ayuda mucho, porque mira, puede ser una persona que nazca, no sé, de una familia muy bien ubicada y todo el tema establecida, y otro que no, pero los dos en iguales condiciones, 3 años de la milicia y son amigos para toda la vida. Entonces, eso también genera una pauta desde un inicio de por qué hay una igualdad en ese sentido. Entonces, eso yo sí critico mucho en Latinoamérica. El acceso a esos contactos acá no son muy fáciles y lamentablemente si quieres crecer y hacer negocios al nivel que quieres hacer, necesitas de esos contactos, porque necesitas acceder a esas empresas, necesitas capital, y bueno, un poco esas en breves rasgos lo que yo te diría por qué Israel y por qué acá nos faltan un montón de cosas en ese sentido. Claro, es la parte, de hecho, es famoso el ejemplo lástima no esté Álvaro para contarlo, pero en Chile es como paradigmático el caso del apellido, ¿no? Si sos Larraín, si sos, no me acuerdo qué otro apellido era, se te abren todas las puertas y si no, nada, no hay forma de entrar. Y muchas veces la manera de que un producto o algo se viralice es vendérselo primero a la gente de alta clase y después cuando todos vean que esa gente lo está usando, ahí empiezan recién a comprarlo, a venderlo, ¿no? Entonces, es todo un desafío el tema. No sé si es interesante ver si esto es algo más del Pacífico. No sé si en Buenos Aires, Argentina, se habla tanto de apellidos. No sé, en México sería interesante también ver esos casos. Pero es cierto que el tema del networking y las redes no es lo mismo entre América Latina que lo que es este tipo de lugares, ¿no? Y Nico, ¿cómo es el tema vos estás pensando en ir a San Francisco, ¿no? ¿Es así? Sí, pues mi idea es estar en dos ciudades por lo menos, que es Londres y San Francisco. Ok, Londres me parece una ciudad muy interesante, pues por todo el tema del fintech. Siento que tiene un ecosistema bastante robusto y tienen pues muchos programas, digamos, que pues fomentan eso. Entonces me parece también súper clave. Y pues el tema de San Francisco, que es como ya para la especialización en Disruptive Innovation, que se desarrolla todo en San Francisco. Entonces, pues también es como para conocer el ecosistema, ya tengo pues un par de amigos pues que están viviendo allá, entonces me parece pues súper interesante poder pues empaparse un poco más allá. eso es lo que te quería preguntar, porque la pregunta, y de paso leo acá un poco los comentarios, ¿no? Bueno, Fede dice que se quiere ir a Israel, Germán que se va a ir a Israel y que está, gracias Alfonso, porque está aprendiendo mucho, y José dice que acá en Colombia está presentando esto de las redes de contacto.
¿Cómo es, Josué? ¿Estás viendo que está ocurriendo más o no está ocurriendo? Sí, de hecho está ocurriendo muy frecuentemente. Antes de unos 4 meses, Se corta un poco, ¿no? de- Sí, Josué, te estamos perdiendo un poquito. Si querés sacar la cámara, pues no te escuchamos muy bien. vale. A ver, que con Josué de hecho nos conocimos en Medellín, así que sería interesante qué es lo que nos va a contar de Medellín. Cuando fui yo todavía recién estaba arrancando. En 2013 creo Medellín fue elegida la ciudad más innovadora del mundo. Entonces, tal vez están haciendo cosas. Josué, te escuchamos. Listo. Ahí sí, listo. Ah, hace unos 3 o 4 años quizás, cuando más o menos conocí a Carlos, se daba que uno podía tranquilamente invitar a alguien, digamos, a escribirle a una persona y conocerse con esa persona básicamente por medio de un email, más que todos los emprendedores de aquí de la ciudad. Pero era muy, muy extraño ver esa cultura. Ahorita actualmente es muy fácil encontrar eso que tú vas, escribes a una persona, hey, estoy desarrollando tal idea, ¿qué te parece si nos encontramos en tal lado? Yo te cuento, estoy buscando, digamos, un equipo, algo así, y es muy fácil encontrar que cada uno llega, se encuentra con la persona, se toma un cafecito y termina siendo una idea, o incluso a veces, como no, ven, yo te redirijo mejor a esta persona, que yo sé que él te puede apoyar, o digamos que él tiene algún conocido que te pueda ayudar con inversionistas o un fondo. Entonces eso está como pasando más que todo aquí en Medellín, porque está por medio de esto de Ruta N Medellín. Ah, se está moviendo mucho el ecosistema de emprendimiento, más que todo desde el lado de la ciudad. Sí, Ruta N, que es un organismo creado por el gobierno de Medellín como para fomentar el emprendimiento. Lo interesante de lo que dice Josué, y se conecta con un par de cosas que han surgido en unas charlas previas en la N. Me gustaría saber qué piensan de esto, Alfonso y Nico, que es lo que está pasando pareciera, hay un poco la tendencia, hay un tipo que escribe mucho de esto, se llama Parag Khanna, que habla un poco de las economías de las ciudades, que el futuro del mundo no son los países, sino que son las ciudades, ¿no? Las cosas no van a ocurrir a nivel país. Y si uno ve Estados Unidos, por ejemplo, o China, es muy difícil pensar, voy a Estados Unidos, ¿qué significa eso? ¿A dónde vas? ¿Vas a Austin? ¿Vas a Nueva York? ¿O vas a South Dakota? Tipo, son cosas que son culturas diferentes, experiencias totalmente diferentes, ¿no? Entonces, fíjate que de hecho Nico está hablando en ir en ciudades, sino en ir en países, ¿no? No está pensando voy a Inglaterra y voy a Estados Unidos, sino voy a San Francisco y voy a Londres. Entonces, la pregunta, lo que parece que está pasando mucho es que mucha innovación, parece que hay más potencial hacia futuro en ciudades que tal vez no son las capitales tanto, ¿sí? Como, a diferencia de lo que uno imagina, digamos, si uno hoy quiere ir a qué ciudad está haciendo cosas más innovadoras en Colombia, se suele hablar o se escucha más de Medellín que lo que se escucha de Bogotá. Por más que Rappi sea de Bogotá, pero en realidad Rappi crece en Silicon Valley y después viene de Bogotá. O si uno habla de Bolivia, Santa Cruz de la Sierra está haciendo cosas más interesantes. Si uno habla de en Argentina, Córdoba, Rosario, son ciudades que están haciendo más cosas que las que están haciendo en Buenos Aires. Y el otro día hablaba con un tipo de Perú que me contaba que la ciudad más innovadora de Francia hoy es Bordeaux, no es París. Y hay muchos de estos casos donde las ciudades 2 o 3 están como dando saltos en innovación. Entonces la pregunta que me gustaría hacer que piensan ustedes de esto es, ¿qué se paga o cuál es el precio que hay que pagar para lograr realmente aprovechar una ciudad como San Francisco o como Tel Aviv cuando todo el mundo está queriendo ir a San Francisco o a Tel Aviv, ¿no? Entonces, Nico, tal vez empecemos con vos. ¿Cómo te preparás para aprovechar una ciudad como San Francisco cuando vayas ahí, sabiendo que, digamos, todos saben de San Francisco? No es un secreto, digamos. No, pues es una pregunta muy tricky. Em, a ver, pues digamos que así, o sea, una preparación que tenga en la cabeza, pues realmente todavía no. Lo único, y es algo que yo hago mucho, digamos, cuando viajo, por ejemplo, ahorita estuve en Nueva York en el mes de septiembre y pues digamos antes de ir, estuve, digamos que descubriendo como diferentes startups o diferentes modelos innovadores que sé que en Nueva York es donde están naciendo y donde más le están impulsando.
Entonces eso de alguna manera pues me permite a mí llegar ya como con una mentalidad un poco más abierta, ya un poquito entendiendo qué está pasando. Obviamente esto es para cierta industria en particular, ¿no? Pues digamos en este caso era para un tema que se llama co-living, no sé si lo han escuchado. Básicamente Perdón, es de hecho coworking, pero para vivencia, para vivir. tuvimos al fundador de Coliving en Argentina hace 2 semanas, lo tuvimos hablando acá, así que sí, muy interesante. No, súper chévere. Pues digamos que la razón del viaje fue precisamente a conocer espacios de co-living allá, que me parece un modelo muy interesante que siento que puedo aplicar mucho para, pues, para Bogotá específicamente. Entonces es un poco como entender eso y desde antes ya empezar a contactar la gente que está pues, desarrollando esas iniciativas. Con eso uno llega pues ya a conocer qué está pasando, a conocer digamos de mano cuáles son esos factores que es los que está llevando digamos a industria a desarrollarse y pues le permite a uno también conectarse más fácilmente. Entonces eso es como digamos lo que hago yo generalmente cuando complementando con un programa especializado, digamos, en innovación, pues de la maestría, pues digamos que pienso apalancarme mucho en todos los temas de profesores, en los mentores, como en toda esa infraestructura que ellos ya tienen montada y ver de alguna manera uno que empieza a identificar y cómo se empieza pues como a escabullir ahí adentro a ver qué logra. Esto realmente yo lo veo como una también experiencia de vida, como a salir a conocer cosas nuevas y pues si queda una idea chévere, pues uno empieza a desarrollarla. Pero pues si al final, no sé, uno de pronto dice, oiga, me gustó esto y me quiero volver a Bogotá también, pues digamos que mi idea siempre, y me encanta Bogotá y siempre es como la idea como de volver. Entonces, también es uno irse con mente abierta a ver qué sucede, porque pues uno puede planear mucho y pues al final no pasa nada, pero entonces irse abierto, estar como en verdad muy dispuesto a aprender, a pues estar involucrado, digamos, en cualquier programa o en cualquier curso que pueda salir allá y pues tratar de estar como, entre comillas, enterado de lo que está sucediendo, que creo que una veces peca por eso, por falta de información, una veces se pierde muchas oportunidades en la vida, siento yo. Excelente, sí, está buenísimo. Y de hecho, la pregunta para vos, Alfonso, parecido, pero ahora que volviste, si pudieses estar de nuevo en el antes de ir, ¿no? De prepararte nuevamente o vivirlo de nuevo, qué harías distinto? ¿Qué hubieses hecho distinto para aprovechar aún más un viaje de ese estilo? Esa es buena pregunta. A ver, yo soy un man súper, ¿qué te puedo decir? O sea, súper, si me das una oportunidad, la aprovecho un 200 o 300%. Entonces, soy súper temático con esas cosas. Entonces, antes de ir al programa, ya yo fui toqueando un poco quiénes eran los directores, cuáles iban a ser los mentores. Afortunadamente, Techstars te pasa, hay un mes, el primer mes del programa, se llama Mentor Madness. Entonces, te ponen 100 mentores de inversionistas, pero de un nivel así súper top, con los que te sientas 15 minutos cada uno. Y ahorita mi LinkedIn, si tú vas a ver, tengo más contactos de Israel que inclusive creo yo que en Latinoamérica. Entonces, ¿a qué voy con esto? Ellos te anticipan toda esa información, entonces yo les iba escribiendo en LinkedIn uno a uno, mira, soy esto, estoy viajando desde Ecuador. A ellos les impresionaba mucho porque era la primera startup Latinoamérica que entraba allá, entonces ellos no tenían idea de Latinoamérica, no sabían dónde quedaba Ecuador. Me tocaba decirles que era al lado de Colombia y si ya me entendían. Pensaban que estaba en algún lugar de África o algo por el estilo. Entonces, súper canchero, me preparé mucho a nivel de que te digo, compré chocolates, artesanías, cosas de acá, iba llevando y uno por uno, o sea, los iba entregando, entonces enganchaba de esa manera. Yo soy súper, en ese sentido me gusta cultivar mucho las relaciones con mis mentores, con advisors, con gente que sé que me va a agregar mucho valor. Allá les invitábamos a desayunar, a cenar, entonces si me dices que me arrepentí, te juro que la verdad creo que no, más bien trabajamos allá ellos, el día empieza el domingo. Entonces, el Sabbat, que es el fin de semana para ellos, o sea, trabajan domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, y el sábado para ellos es viernes y el domingo es sábado. Entonces, nosotros trabajamos con Ecuador acá, entonces no teníamos días libres, solo teníamos un día. Entonces, en ese sentido, creo que le aproveché al máximo todo el programa y le saqué el jugo. No me arrepiento en general de nada. También tuve tiempo para viajar, para hacer turismo, hacer un par de relaciones igual fuera de lo profesional. Entonces,
Más bien sí le di con ganas y con todo ahí. Pero buenísimo, digamos, de alguna manera respondiste la pregunta también, que es cómo sacarle el jugo, ¿no? Cómo aprovechar al máximo la experiencia. Eso es lo que creo que es importante, porque muchas veces uno, digamos, todos debemos conocer casos de gente que va a través de turismo o va a lugares y tal vez se queda en una especie de experiencia muy superficial, ¿no? Y no aprovecha al máximo San Francisco. De hecho, Nicolás ahora le va a quedar un desafío que es cómo no te va a dar la agenda, obviamente, para ver a toda la gente que podrías ver en un lugar como San Francisco, ¿no? Pero lo que me gustaría entonces pensar, porque digamos, es interesante esto del... A ver, me parece, esto es una opinión personal, ¿no? Pero lo que he visto en muchas personas que tal vez van a conocer el ecosistema y vuelven, ¿sí? Es que ya empieza a haber casi un turismo empresarial de este tipo de cosas. Ya empieza a haber una especie de, digamos, de hand-holding, ¿no? De llevada de la mano por todos estos tipos de lugares. Empieza a haber como una estructura mucho más formada para los que llegan de afuera. Y lo que a veces yo pienso es, se está perdiendo, cuando en un lugar es muy popular, ¿no? Como puede ser de vuelta un San Francisco o un Israel o un Londres o un China o lo que sea, o mismo las capitales de todos, pensemos los países nuestros y pensemos en las capitales y en el interior de esos países, y creo que se pierde la oportunidad de llegar temprano a la ola, de agarrar un ecosistema cuando todavía hay, en inglés está este término low hanging fruit, ¿no? Donde hay victorias fáciles para el que llega temprano, ¿no? Yo sentí eso cuando fui a Estonia. Cuando yo fui a Estonia, por varias razones que no eran populares, llegué tan temprano que había mucho por hacer, pero, y eso trajo muchas dificultades, pero, sí, pero al superarlas también, hoy es mucho más difícil llegar a Estonia y tener las mismas oportunidades que el que llegó hace 5 años. Llegar a Silicon Valley hace 10 años, no es como llegar a Silicon Valley ahora, y bueno, lo que sea. Entonces la pregunta tal vez les haría a los dos, y después sí voy a las preguntas que acá dejó Germán, pero las preguntas es, ¿cómo imaginan ustedes que uno tal vez puede pensar en lugares donde todavía son medio secretos, ¿no? Que de hecho Peter Thiel, fundador de PayPal, dice que hay que apostar a los secretos, lo que todos los demás no están apostando todavía. Y esto no puede ser, lo podemos ver a nivel ciudad, lo podemos ver a nivel personas o empresas o rubros o lo que sea, pero en este caso, digamos, ¿cómo ustedes tal vez recomendarían encontrar las cosas que, ya sea en una ciudad como San Francisco, que tiene mucho para hacer, o en una ciudad que no va todo el mundo, las cosas que tal vez no todos están viendo, no todos están pensando? Nicolás, te escuchamos primero si querés. No, pues es un punto muy válido. Realmente, pues yo lo asocio un poco a la cabeza de león, cola de ratón. Pues un poquito. O sea, al final, esas como ecosistemas que están comenzando, realmente son ecosistemas pequeños que pues, requieren de mucho trabajo para desarrollarse, y pues siempre está la incógnita de pronto qué tan grande pues, se desarrolla. De otro lado, pues ya están ecosistemas muy desarrollados que uno llega y pues uno no es nadie, absolutamente nadie. Uno de pronto, no sé, puede ser alguien en, no sé, Quito, Bogotá, pero pues llegas allá y pues no eres absolutamente nadie. Y eso inclusive pasa pues a nivel como de presidentes o hijos de presidentes que se van de acá a Nueva York a estudiar la mayoría, y pues llegan allá y uno los ve en el metro y pues no son nadie. Pero al mismo tiempo, pues eso puede ser, o sea, no es que sea una ventaja, pero pues es algo muy interesante porque realmente pues lo hace a uno moverse más. O sea, digamos, cuando uno está pues en un país donde ya conoce a la gente y pues de alguna manera pues ya está bien conectado, uno también peca por tenerlo un poco todo. Entonces, siento que hay que, pues digamos, saber el vaso medio lleno, por decirlo, y entonces uno ahí de pronto se exige un poco más y empieza, digamos, a involucrarse mucho más, a, como dice Alfonso, empezar a aprenderse los nombres, las caras, lo que le gusta a la gente, digamos, relevante, y empezar a hacer contactos, y uno ahí, digamos, que se vuelve un pescadito un poco más fluido. Eh, me parece también muy interesante pues la pregunta, Carlos, porque al final
sí puede uno estar como dejando por fuera unas ciudades que pueden llegar a ser, pues pueden tener un potencial muy importante, pero uno también, de pronto, por falta de conocimiento, pues no los ha evaluado. Digamos, tú cuando mencionabas ahorita Bordeaux, no tenía ni idea que Bordeaux estaba siendo muy innovador. O sea, me parece súper chévere. Digamos, cuando yo conocí la ciudad era solamente como por temas vinícolas y pues un poco, digamos, de turismo en gastronomía, pero no sabía que estaba mucho por el lado del tech. Uno, tiene toda la razón, uno se enfoca, digamos, en las ciudades principales, pero pues me parece que puede ser interesante uno evaluar y ponerse a analizar, oye, de pronto, ¿qué otras ciudades? Pues bueno, Estados Unidos, digamos, está Austin, que también está creciendo mucho en emprendimiento, pero de pronto en Inglaterra, ¿qué otras ciudades hay donde uno podría coger la ola más temprano y empezar a ser un actor pues, representativo del sistema? Eh, no, me parece interesante. Personalmente no lo había pensado, pues lo veo siempre como quiero ir a aprender de los mejores, como para volver a Colombia y traer lo mejor, pero pueden haber otras olas pues también muy interesantes. También creo, Nico, en eso que decís que es muy interesante, hay ciudades o hay ecosistemas, no tanto para quién, sino para qué momento. O sea, ¿en qué momento está uno? Si uno está en un momento de, tal vez, me quiero exponer como una esponja a todo lo posible, no sé si hay mucho mejor que San Francisco, Nueva York, o Londres, o una de estas ciudades. Si tal vez estoy en una etapa, como decía Alfonso, ejecución 100%, tengo claro en qué estoy como concentrado 100% en un objetivo al que voy a dedicarle todas las horas de mi día, necesito todos los apoyos posibles para ese objetivo, tal vez un lugar como Israel tiene más sentido. En el caso de un rubro como el de Alfonso, o no sé, si uno quiere estar en la moda, tal vez tiene que irse a Milán, no lo sé, pero digo, la idea de buscar el ecosistema para la situación me parece que es interesante. Lo que me hace gracia, y yo te paso la pregunta a vos, Alfonso, también, pero justo esta persona que me contó de lo de Bordeaux, que él es de Perú, dice, ahora me vuelvo a Latinoamérica porque quiero hacer más cosas. Es como que siempre la gente está siempre en movimiento, ¿no? En constante evolución. Alfonso, la pregunta también para vos, y después sí, quiero la pregunta de Germán, que es muy interesante, así que serían dos preguntas, ¿no, Alfonso? Esto de cómo detectar, ¿no? Detectar dónde tal vez uno tiene que estar según los secretos, ¿no? O cómo hacer lo que no están haciendo todos. Y después la pregunta de Germán, que es, ¿qué consideras que es mejor? ¿Producir y generar servicios o productos en LATAM y comercializarlos al extranjero, o producir y comercializar en el extranjero? Te voy a conectar un poco con lo que les hablaba en un inicio. Esta es una hipótesis que yo tengo, pero es una hipótesis que tienen mis inversionistas, he visto en otros emprendedores, gente que está haciendo las cosas relativamente bien acá en Latinoamérica. Yo creo que ahorita es el momento de Latinoamérica. Y cuando digo el momento es creo que Latinoamérica como región, no como país, Colombia, Chile, Perú, sino, o sea, región. Creo que es el momento de desarrollar tecnologías y de verlo a Latinoamérica como un mercado interesante. Y cuando yo te digo salir a un hub de innovación como Silicon Valley, Tel Aviv, etcétera, etcétera, eh, no es para que no lo hacemos con un propósito de ir a establecer oficinas allá y todo el tema, es con un tema de, ok, ¿qué inversionistas están allá? Enganchar y generar ciertos temas con ellos, tal vez vivir un tiempo, generar esos vínculos y luego aprovechar sus contactos para explotar esta oportunidad nueva que a ellos se les está abriendo muchos los ojos. ¿Qué pasa? Que en Silicon Valley, en Tel Aviv y en otras partes ya se les está quedando muy pequeño su propio ecosistema, su propio mercado, su propio tema. Y están viendo a Latinoamérica como una región muy interesante, con mucho potencial, pero no tienen mucho conocimiento. Entonces tú tienes que ir a buscar a esa gente. Te doy un ejemplo práctico que a mí me pasa ahorita. Yo tengo un advisor que es un empresario exitosísimo, ha hecho un montón de exits, ha vendido empresas una de esas en 100 millones, otra en 200. Es un tipo muy, muy capo de Israel. Y él se acercó a nosotros y le gustó la tesis de querer desarrollar algo para Latinoamérica, pero con contactos de allá. Entonces tenemos inversionistas en Estados Unidos, en Israel, pero toda la gestión la estamos generando acá. Y hay dos ventajas que a ellos les gustó mucho. La primera, los costos que yo genero acá son 3 o 4 veces menos de lo que genera una startup en Estados Unidos y en Europa, por ende soy mucho más competitivo. En el programa de Israel yo era la única startup que tenía un equipo full time de 4 o 5 ingenieros, cuando allá un ingeniero valía todo mi equipo técnico acá en Ecuador. Entonces tenemos una gran ventaja ahí como Latinoamérica en general, porque tenemos buen talento y nuestros costos son mucho menores a lo que es desarrollar tecnología allá.
Y por otro lado está el tema de esta gente que quiere buscar estas oportunidades acá, como este advisor que te comento, donde él nos dijo, ok, ¿qué quieren de mí? Entonces, con mi socio le dijimos, queremos que seas nuestro jefe. Entonces, queremos, tú ya has hecho empresas de escala mundial y todo el tema, queremos que literal todas las semanas revises nuestro trabajo, veas el crecimiento que estamos haciendo y que sea acorde a eso. Entonces, él se está divirtiendo, todo el tema, nosotros también, es un ganar-ganar, porque él obviamente tiene un tema preferencial para inversión y todo el tema acá dentro de la compañía. Entonces, para mí buscar ecosistema es eso, es buscar a esta gente que te va a ayudar a crecer de una manera exponencial, que tiene una experiencia muy interesante, pero por el otro lado estamos nosotros, que creo que estamos identificando un mercado que para mí ahorita es Latinoamérica como región. Y vas a ver muchos ejemplos, el Rappi te paga, ustedes en Colombia tienen Platzi, en Argentina tienen un montón de casos, en Chile igual, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas startups que están creciendo, Newbank en Brasil, en México igual. Entonces, todos ellos, igual, si revisas qué han hecho, ninguno empezó a escalar en Colombia, sino empezaron desde Estados Unidos. Cuando me refiero a Estados Unidos, no es que operaron allá, sino contactos, inversiones, programas de allá, absorbieron toda esa red de contactos, de ese conocimiento, regresaron a Latinoamérica, siguen con los contactos de allá, siguen invirtiendo a la gente de allá, pero se están enfocando en un nicho y en una región que nadie lo está haciendo ahorita. Todo el mundo se quiere ir a Silicon Valley para lanzar algo en Estados Unidos, o quiere irse a Israel para lanzar algo en Europa o en Estados Unidos. Cuando en Latinoamérica tenemos un mercado que es, hablamos del mismo idioma, estamos muy cerca todos, en costos somos mucho más eficientes levantando capital de un inversionista. Es decir, $1 millón para una startup de acá es el equivalente a 3 o 4 de lo que levanta una startup en Estados Unidos. Entonces, yo veo realmente a Latinoamérica como esta oportunidad de ahora. Veo que muchas startups están haciendo eso. Lamentablemente el ecosistema no está en Latinoamérica, entonces jugar con inversionistas locales, jugar ese tema localmente, yo veo que te vas a quedar mucho cuando puedes ir a Silicon Valley o a Tel Aviv a escalar, a generar este match con esta gente y regresar a tu región para operar de esa manera. Entonces yo lo estoy viendo acá así de esa manera, es una hipótesis que tengo. Eh, el capital que hemos levantado está dividido, el 60% es de extranjero y el 40% es local. Entonces, un poco para que tengan una idea de lo que yo veo con estas oportunidades de ver como que el siguiente hub de innovación de Latinoamérica, sí, pero mezclando estas dos cosas. Una cosa súper interesante de lo que decís, Alfonso, es que lo que yo escuché, lo que pensaba cuando comentabas esto es una startup, o ni siquiera tenemos que pensar una startup, podemos pensar un profesional independiente, freelancer o empleado, no importa, necesita una serie de cosas para crecer, ¿no? Necesita consejos, socios, dinero, clientes o jefes o empleados o lo que sea. Hay una serie de necesidades, ¿no? Que obviamente ya saben que desde la ENAM siempre hablamos como esto de si buscas algo, buscas a alguien. Hay una persona, digamos, si uno piensa, todas las cosas que mencionaste, Alfonso, son una serie de relaciones, ¿no? El que da el dinero, el que es tu advisor, el que es tu cliente, el que es tu empleado, el que es tu socio. Y parece que la conclusión un poco a la que estamos llegando pareciera es que no es pensar en salir del país o quedarse en el país son dos visiones, es una postura binaria que no tiene más sentido. Estemos afuera o estemos adentro, vas a necesitar una red de personas que va a ser probablemente internacional. Ya sea que seas un emprendedor o que seas un empleado y decís, bueno, a ver, ¿quién me va a enseñar? Hablábamos con Victoria, que está ahí conectada, hablábamos hace un rato, estábamos teniendo una llamada y conversábamos de si hoy uno quiere, por ejemplo, aprender copywriting, ¿no? Que es una habilidad, digamos, esto el escribir para persuadir a través de los canales digitales, digamos, tal vez en América Latina es algo relativamente nuevo, pero en inglés tiene 50 años, o sea, hay gente que hoy estudia los casos de Ogilvy, de cómo hacer copywriting. Entonces, si uno arma una red, quiero crecer profesionalmente con copywriting, yo tal vez debería tener mi consejero del país que mejor sabe copywriting, por más que mi cliente esté en la ciudad en la que estoy yo. Y esto es lo que creo que está pasando, ¿no? Ahora, esto es lo que me llevo mucho, no hay ninguna razón para pensar localmente sin importar lo que hagamos. Te escucho, Alfonso. Sí, solo complementando lo tuyo con un caso práctico en nuestra startup. Temas de inteligencia artificial. Es un tema muy complicado encontrar gente con un nivel de conocimiento alto aquí en Latinoamérica. Y mira, yo ahorita con los advisors que trabajo, el uno es un PhD de Yale, que es un man súper grosso en una startup de cybersecurity, que es muy parecida a lo que hacemos.
el otro es un data scientist de SAP en Alemania que dirige una división especial de ellos para todo lo que es machine learning. Entonces, lo que tú dices, o sea, no voy a perder el tiempo buscando un experto acá en Latinoamérica cuando hay esta gente que está dispuesta a ayudar, que no pide algo a cambio, simplemente le da gusto ver que una startup en Latinoamérica esté desarrollando tecnología de este tipo, y que me da 2, 3 horas a la semana para reunirse con mi equipo y mejorar la tecnología. Entonces, para mí eso es el ecosistema, o sea, es justo lo que tú acabaste de decir, o sea, tener estos contactos con gente que tal vez ya lleva muchos más años de experiencia en esto en otros países. No nos vamos a inventar el agua tibia, mejor preguntémosle y sigamos desarrollando temas de acá. Entonces, para mí es justo lo que tú mencionas en este punto. Y una manera de verlo, se podría ser también, a veces tal vez la idea de salir del país, ¿no? De ir, me voy afuera, tiene implícitamente o medio entre líneas una cierta, a ver, como lo decimos desde un punto de vista como menospreciando de dónde somos, ¿no? Como asumiendo que acá no se puede, que acá hay problemas. Y lo interesante es que, por ejemplo, el inversor o el advisor de Israel, él dijo, voy a salir de Israel para entrar en América Latina. Por más que él no se mude a Ecuador, pero él también, él entendió, yo estoy en Israel y voy a buscar mi red en Ecuador para poder llegar a Ecuador. Entonces, si lo están haciendo las personas de Israel, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros también, ¿no? De armar puentes en diferentes direcciones. Tenemos un par de minutos más para antes de terminar. Me gustaría saber si hay alguna pregunta a ustedes, si hay alguien tiene un comentario, alguna pregunta que quieran hacer para Nicolás y Alfonso. Fede, te escuchamos. Sí, más que nada preguntarles a los tres, que Charlie también está con la cuestión. No, porque la pregunta, Charlie estaba mencionando el tema de en qué etapas uno tiene bueno, buscar esa red de contacto o viajar en el caso. ¿Ustedes ya viajaron emprendiendo? ¿Qué consejos dan para los que todavía no han formado algo? ¿Cómo se puede disfrutar más o más que nada sacarle más el jugo a esta experiencia de viajar, con un emprendimiento ya hecho, siendo freelancer, o en qué etapa uno debería hacer ese tipo de viajes si quiere hacerlo? ¿En qué fase? ¿Embrionaria? ¿O ya hay una fase más avanzada? ¿Hay una regla sobre eso? Nico, ¿querés responder primero? Ok, pues yo creería que no hay una regla. Creo que uno pues siempre tiene que ir pensando en esas conexiones porque, como decía Carlos, cuando uno busca algo, uno busca a alguien. Entonces uno puede que a veces se encuentre con gente en una etapa temprana que no va a necesitar su ayuda en ese momento, pero esa amistad o esa conexión la puede ir fomentando para cuando realmente la va a necesitar. Y creo que eso es algo muy bueno, digamos, del ser humano. El ser humano, pues, por origen es sociable, ¿sí? Y no siempre, pues, va a querer hablar, uno no se quiere quedar sentado solo y ya. Entonces, hay que como que aprovechar mucho eso. El tema, digamos, que tú preguntas como el viaje, pues yo siempre he pensado que no hay necesidad de viajar como para generar conexiones. Hoy en día es muy fácil uno poderse conectar, pues, como decía Carlos, acá estamos gente como de diferentes ciudades todos, y pues tenemos un puente, creo que en este caso la mayoría, digamos, es Carlos que nos conectó a todos acá. Entonces también es buscar esas personas que te ayudan a conectarte con esa persona que puedes llegar a buscar. Pero algo sí muy importante, y yo es algo que también critico mucho, hay veces en Colombia, a veces emprendimientos nacientes, es que uno tiene que aprender a cuándo molestar. Que uno hay veces ve que gente llega, no, quiero que me ayude con A, B, C, y es como, o sea, hablando contigo veo que no necesitas ni A, ni B, ni C, sino necesitas D, y no es conmigo, sino con alguien más. Entonces también es como uno tener mucha claridad y uno entender como esa etapa en la que uno está para no, pues uno perder, digamos, el tiempo de las personas, pero peor aún hasta de pronto esa conexión, porque pues si uno como le piden 2 veces lo que no necesita, ya la tercera le da pereza irse a tomar el café con esa persona. Entonces, creo que ahí son esas como 3 cositas las que recomendaría. Es buenísimo, Nicolás. Te propongo esto, Alfonso. Yo respondo y cerrás vos la pregunta, ¿te parece? Así no quiero ser el último que hable en esto. Pero Fede, voy a tomar una cosa, de hecho, que dijo Nicolás que me encantó, y no sé por qué no la traje, no la remarqué, pero fue muy interesante. Es esto de a veces irse a otro lugar despierta una motivación en uno que uno tiene en su ecosistema. Y me animaría a suponer que cualquiera de los que están acá conectados
o sienten, digamos, en algún momento sintieron y por eso se fueron, o ya sienten que tal vez, como que ya entienden cómo es el juego de la ciudad en la que están. ¿Sí? Como que ya más o menos saben, sí, cómo se hacen las cosas acá y qué sé yo. Y cuando ya tenés eso, ganás comodidad, pero perdés velocidad. O sea, perdés velocidad de crecimiento, lo que sea. Entonces, y no hay nada de malo en buscar comodidad. Yo a veces me acuerdo cuando yo, no sé, arranqué profesionalmente y pensaba, la persona de 50 años, hoy no hay nadie conectado, por suerte, puedo decir esto libremente, no hay nadie conectado de 50 años, digo, la persona de 50 años que tiene el trabajo hace 15 años y va todos los días como un zombie a la empresa y no se cuestiona nada. Y eso pensaba de joven. Yo ahora pienso, si vos tenés un hijo, tenés 2 hijos, si tenés marido, tenés esposa, decís, yo respeto un montón al tipo que está prefiriendo una cierta estabilidad para poder cuidar a su familia. Por ejemplo, no puede ser toda la vida siempre me voy a Tailandia, me voy a Turquía y todo. Entonces, hay veces que, ¿qué es lo que tal vez hace más fácil viajar? Es qué tan pocas cosas, digamos, qué tanta libertad tenés, ¿no? Entonces, me parece que la libertad para la etapa en la que estás es un factor. Y creo yo que, no, ahora, si tenés la libertad para hacerlo, económica, de dependencia de relaciones, me parece que la parte, no sé si hay un momento en el que no tenga sentido viajar. Creo que el momento en el que menos sentido tiene viajar, me parece a mí, es cuando estás en una etapa como la de Alfonso, que es, tengo claro qué tengo que hacer, tengo un proyecto que hay que ejecutar 100% y voy a viajar si es que viajo por trabajo, pero no es que voy a estar viajando porque quiero explorarme o explorar. Pero personalmente, los viajes que hice fueron siempre, al principio, fueron muy valiosos, fueron más de exploración. Exploración de relaciones, mucho como contaba Nicolás, yo hice una red muy grande por Twitter y por Skype durante muchos años, que después conocí en persona cuando fui a Estados Unidos, cuando fui a Australia, fui también como para ver qué onda. Lo que sí diría, y cierro con esto, me parece que lo que sí creo que es bueno esquivar o evadir a la hora de esto de salir del país para crecer, es guarda con ir a otra situación cómoda. Por ejemplo, si vos me decís, quiero salir y quiero crecer, así que me voy a ir de paseo a Barcelona, París, Londres, Berlín y Roma, me parece que es un viaje que vas a volver con muchas fotos y muy pocas lecciones de vida. ¿Sí? Entonces, hay viajes que son más desafiantes que otros y me parece que eso es importante. O sea, si el viaje no es desafiante, no es difícil, no sé qué tanto crece uno por más que uno haya viajado. ¿Sí? Así que bueno, eso sería tal vez my two cents. Alfonso, te escuchamos. Creo que ya dijeron todo, pero, pero creo yo que mucho va alineado a tu propósito de lo que estés haciendo, ¿no? O sea, en mi caso, ponte, era mi startup, mi visión de construir algo global, algo grande. Entonces, es como que ya planificas ese viaje con todo ese concepto. La empresa tenía 2 meses cuando ya viajamos a Israel al tercer mes. Entonces, no es que era una empresa super early donde teníamos un prototipo que era un video, ni siquiera estaba desarrollada la tecnología. Allá la empezamos a desarrollar. Entonces, el timing fue, te diría, desde el inicio, casi que desde que salió la idea, pero fue con un enfoque de, ok, ¿qué contactos necesito ahorita? Y algo que dijo Nicolás es súper preciso. El timing es una cosa de, mira, yo llegué a Israel el mes 1, empecé a hablar con inversionistas desde ese día, contándoles cositas, preguntándole cosas, ayudándoles en algo si podía. Mes 3 que acabé el programa, les dije, estoy levantando tanto por tanto, les estuve en el contacto de todo el tema, me demoré 2 semanas en levantar capital, y fue el timing de pedir la plata. No les iba a decir necesito inversión cuando no tenía claro ni qué quería hacer con esa plata, ni cuánto iba a necesitar, ni por qué necesitaba esa cantidad de dinero, ni cómo iba a utilizarlo, etcétera, etcétera. Entonces, es cultivar esos vínculos, como te decía Nicolás, también es tal vez encontrar a estas personas que tal vez no te pueden ayudar ahorita porque no estás en esa etapa, pero tal vez en un año o en 6 meses o en 3 meses o en una cantidad de X de tiempo las vas a necesitar. Y la mejor manera de ir viendo eso es cuál es tu propósito del viaje, ¿no? ¿Quieres, no sé, tu empresa sea internacional? ¿Quieres conseguir nuevos clientes? ¿Quieres buscar un inversionista? ¿Quieres tú mejorarte como en temas profesionales para conocer ciertas cosas? Ya depende mucho de lo que cada uno esté buscando. Sí, hay una diferencia muy grande entre el viaje y me parece que me vino esto a la mente y no quería dejarlo pasar, que es, yo creo que en el mundo del viaje hay como dos grandes corrientes, el que viaja para escapar de algo y el que viaja para construir algo. Y el viaje de escape, ya sea de mochilero a Machu Picchu o de
no sé, me voy a la playa o lo que sea, es un viaje que tal vez tiene mucho de recargar y de ayudar al espíritu, pero no tiene que ver con crecimiento, como puede ser lo que están en los viajes que está por hacer Nicolás o el que hizo Alfonso, me parece. Así que bueno, no les queremos quitar más tiempo, queremos cumplir la hora que habíamos dicho. Alfonso y Nico, mil gracias porque esto está buenísimo. Voy a ver qué pasó con Álvaro, espero que esté todo bien. Álvaro no dijo nada, desapareció y no sabemos por qué. Esperemos que no les haya pasado nada. Por los que no pudieron, digamos, para los que no saben, Álvaro está ahora con su empresa en Startup Chile, investiga en Startup Chile, es otro caso muy, muy famoso de estos lugares donde la gente va a emprender, parecido al caso de Israel o de San Francisco. Entonces, y fue medio uno de los más tempranos en lo que es gobierno, apoyando emprendedores. Entonces es interesante saber eso. Así que bueno, Alfonso, Álvaro, Alfonso y Nico, gracias por la charla nuevamente y que descansen, que tengan buenas noches. Gracias a todos, ya vamos a compartir la grabación. Y la semana que viene tenemos a un chileno, justamente, tenemos a Mario Boada, él es un periodista chileno muy interesante, dirigió con mucha trayectoria en Chile, dirigió noticieros, todo, y vamos a hablar más del tema de elecciones del periodismo. Él ha visto cómo evolucionaron los medios, todo el tema de la comunicación digital, que hoy todos estamos un poco impactados por los medios de alguna manera, y mucho eso se transmite, nos traspasa a los negocios también, así que es una charla interesante que vamos a tener. Así que listo, los dejo, Alfonso, si quieren saludar nomás, no quiero cerrar ahí. Muchas gracias a todos, tuvo mucho de la charla. Muy bueno, gracias Nicolás. De igual manera, y cualquier inquietud, consulta o cualquier cosa en la que pueda ayudar, siempre a las órdenes, ahí pueden tener mi contacto y todo el tema. Buenísimo, Alfonso, mil gracias, Nico, gracias a todos, que descansen, buenas noches. Chao, que vaya muy bien.